el día de hoy, con motivo del mes rosa, del mes de la sensibilización del cáncer de mama, pues tengo un invitado muy especial que ya nos había acompañado por aquí. Ya se los había presentado, pero de cualquier manera, pues les recuerdo que él es médico ginecólogo, fue compañero mío de generación de la Facultad de Medicina. Seguimos frecuentándonos y pues ahorita somos grandes amigos y pues lo invito para que desarrolle un poquito o me ayude a desarrollar este tema tan importante y en el cual la nutrición juega un papel muy importante durante su tratamiento y durante su prevención. Me gustaría, Juan Pablo Guajardo, que te presentaras y nos recordaras qué hiciste, en dónde lo hiciste, cómo te especializaste, etcétera. Claro que sí, buenas tardes. Yo soy el doctor Juan Pablo Guajardo Flores. Soy ginecólogo obstetra con subespecialidad en biología de la reproducción, egresado del Hospital Español de México. Eh, Me da mucho gusto estar de nuevo aquí en Adara para poder hablar de este tema tan importante, sobre todo en este mes, el mes de octubre, que se, que se aumentan los esfuerzos para tratar de prevenir y tratar de controlar esta gran enfermedad que es el cáncer de mama. Muy bien. Y pues de una vez, entrando en el tema, Juan Pablo, me gustaría que me ayudaras a definir qué es el cáncer y qué es el cáncer de mama. Bueno, ¿qué es el cáncer en sí? El cáncer en sí es una enfermedad en la cual las células de nuestro organismo pierden la capacidad de controlar su velocidad de reproducción. Todas las células del organismo se reproducen en forma de mitosis. La mitosis es el procedimiento, es el proceso celular en el cual una célula madre da origen a dos células hijas. Y esa reproducción celular está controlada por ciertos factores determinados en el genoma humano, es decir, ciertos genes determinan la velocidad de reproducción de esas células. En algunas pacientes o en algunos casos se pierden esos procesos de control de la reproducción y una célula empieza a reproducirse de manera incontrolada. Entonces se empieza a reproducir mucho y eso es la forma en la cual se genera un cáncer. Y hablando específicamente de cáncer de mama, pues es cuando esto pasa, valga la redundancia, en la mama. En la mama existen algunas áreas anatómicas importantes. Atendiendo un poco a la anatomía de la mama está compuesta por algunos lóbulos. Una mama más o menos se forma de 10 a 20 lóbulos. Y los lóbulos a su vez están divididos en unas estructuras que se llaman lobulillos. Y los lobulillos tienen algunos conductos que llevan, los lobulillos se encargan de formar la leche y tienen algunos conductos que se encargan de llevar esa leche hasta el pezón, que es el tracto de salida para la función principal de la mama, que es obviamente la lactancia materna. Entonces, encontramos aquí dos estructuras importantes que son los lobulillos y los conductos, y es precisamente en el revestimiento de esas estructuras donde se genera el cáncer. Es decir, el cáncer de mama se puede dividir en dos tipos: cáncer lobulillar o cáncer ductal, dependiendo de dónde surja, y no es nada más que una célula del revestimiento del lobulillo o del conducto que pierde su capacidad para controlar la reproducción de esa célula y se empieza a reproducir de forma incontrolada, generando tumoraciones cancerígenas. Muy bien. Y las personas pueden detectar hasta qué punto esa tumoración. Bueno, ese punto que tocas es muy importante, ya que hoy en día en lo que tenemos que doblar esfuerzos es en el diagnóstico temprano de este tipo de enfermedades, porque eso habla del pronóstico y de la mortalidad que tienen las enfermedades. Siempre en todo el mundo se trata de diagnosticar la enfermedad de forma muy temprana para poderla tratar a tiempo. Existen tres pilares fundamentales en la prevención o en el diagnóstico temprano de la enfermedad con los cuales podemos luchar. El primer pilar fundamental, sin lugar a dudas, es la autoexploración. Y eso es el más sencillo de todos y eso es algo que la mujer puede llevar a cabo en su domicilio. Cada mes, todas las mujeres por arriba de los 25 años requieren hacer autoexploración mamaria para de esa forma poder determinar algunas irregularidades en el contorno de la mama, algunas irregularidades en el pezón, en la piel que recubre la mama y bueno, mediante la palpación o autopalpación poder determinar la existencia de algunas tumoraciones que ellas determinen que sea necesario ir a alguna valoración
con el médico. ¿Cuándo se debe realizar la autoexploración de mama? Bueno, se ha determinado que los días más convenientes es de 3 a 5 días después de que termina su menstruación, porque es un tiempo en el cual la mama no se encuentra tan inflamada y no es tan dolorosa poder llevar a cabo la autoexploración. Se debe hacer enfrente del espejo, viendo las mamas, el contorno de la mama, primero con las manos a la cintura, luego con las manos a la nuca, y bueno, hacer un barrido que puede ser de forma circular o puede ser de forma lineal en el trayecto de ambas mamas para poder apreciar con las propias manos si existe alguna tumoración. Es importante explicarle a las pacientes, que tienen que conocer sus mamas, porque es más fácil que ellas reconozcan, cuando algo haya normal, cuando conocen la forma normal de sus mamas. Entonces es importante conocer sus mamas. Y otra, es importante que entiendan también que la autoexploración no quita la necesidad de los otros 2 pilares fundamentales del tratamiento. Otro de los pilares fundamentales, que es el segundo, es la valoración anual. Es necesario que un especialista en esto, un experto, realice una exploración aproximadamente cada año para poder determinar si hay alguna necesidad de hacer algún otro estudio de pesquisa. Y el tercer pilar fundamental, el más importante, es la mastografía, que es hoy en día la herramienta diagnóstica que tenemos, que es lo que ha mostrado disminuir la mortalidad en este tipo de pacientes, ya que genera diagnósticos tempranos con tratamientos oportunos. Entonces, realizar la mastografía en pacientes por arriba de los 40 años es algo fundamental, ya que hay lesiones que en una autoexploración o que en una exploración anual no se van a encontrar, pero que la mastografía las puede detectar y nos puede llevar a tener un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Muy bien. ¿Y a partir de qué edad nos dijiste? La mastografía está indicada, hay diferentes guías en todo el mundo. En México se indica a partir de los 40 años y la frecuencia con que se realiza es 2 veces al año. 2 veces al año. Uh-huh. Muy bien. En el caso que mencionaste de que deben de conocer sus mamas para después poder identificar el riesgo, una mujer joven, ¿desde qué edad debe de empezar a cuidar esa parte sin necesidad de ir a la mastografía? Una mujer joven debe empezar a cuidarse a partir de los 25 años. Es importante que chequen sus mamas. Existen muchas lesiones en la mama en las mujeres jóvenes. Generalmente las lesiones que se presentan en mujeres jóvenes son lesiones benignas. Sin embargo, requieren un estudio, un protocolo de estudio adecuado para poder identificar que en verdad son lesiones benignas. Porque si bien el cáncer de mama es un cáncer de la mujer adulta, de hecho uno de los principales factores de riesgo es la edad. A mayor edad, más riesgo de tener cáncer de mama. Lo que estamos viendo hoy en día es que cada vez el cáncer se presenta en mujeres más jóvenes. Entonces, el hecho de que una mujer se cheque, revise alguna tumoración, es necesario acudir a revisión para poder determinar cuáles son los estudios más adecuados que ella se puede realizar y poder determinar la benignidad de esa lesión. Como mencionaba, existen muchas lesiones que son benignas de la mama. No todo tumorcito que aparece en la mama es cáncer. Existen fibroadenomas, existen quistes, es decir, muchas alteraciones que terminan siendo benignas y requieren un seguimiento especial. Pero hay casos en mujeres jóvenes que aparecen con tumoración y termina siendo cáncer. Por eso es importante siempre, aunque sea una mujer joven que palpa algo en la mama, acudir para realizar el estudio más adecuado. En mujeres jóvenes existe una diferencia por la densidad en que ellas cuentan en sus mamas. En mujeres jóvenes la mastografía termina no siendo tan sensible para determinar el grado de malignidad de un tumor. En mujeres jóvenes siempre la herramienta más útil sería el ultrasonido de mama, con el cual nos apoyamos para poder determinar cuál es el riesgo de cada una de las lesiones que encontramos en este territorio. Muy bien. ¿Y cómo sería la lesión del cáncer? O sea, ¿qué tiene que buscar en consistencia, en forma, etcétera, esta mujer? Bueno, existen algunos datos que son los que tratamos de difundir a la población en general, que son datos de riesgo de tener cáncer de mama en cuanto a su autoexploración. La retracción en el pezón es uno de los más graves, la piel de naranja en la piel de la mama, tumoraciones que sean duras, que se toquen espiculadas o que se vean espiculadas en la mastografía. La pérdida de peso es un dato que siempre nos hace sospechar o nos hace preocuparnos un poquito de que se trate de un proceso maligno. Y pues básicamente son los principales: retracción en la piel de naranja, todos esos datos que tienen que estar muy al pendiente, pero que siempre tienen que ser valorados por un especialista. Muy bien.
En el caso de que alguien no conozca tan a profundidad su mama como debería de hacerlo, ¿la dureza y eso tiene alguna importancia? La dureza de la lesión, en caso de encontrar una lesión, sí es de importancia. Sin embargo, en esto existe mucha patología que puede ser indurada, pero que no es maligna. Entonces, siempre el apoyarnos de un estudio de imagen es fundamental para poder determinar cuál es la probabilidad de malignidad de esa lesión. Tanto en el ultrasonido como en la mastografía, en el caso de los dos, existe una clasificación internacional que se llama BIRATS. Y ese BIRAT es fundamental para nosotros poder tomar decisiones en cuanto al manejo y el seguimiento de las pacientes. Es decir, un BIRATS 1, un BIRATS 2 son lesiones que tienen... Un BIRATS 1 no se encuentra nada en la mama. Un BIRATS 2 es una lesión que muy probablemente es benigna. Un BIRATS 3 ya nos empieza a preocupar. Un BIRATS 4 es una lesión que probablemente es maligna. Y desde que encontramos ese tipo de lesiones, BIRATS 4, que tiene su subclasificación A, B, C y D, un experto o el experto en salud tiene que ir pensando en qué es el siguiente paso. Y bueno, ya cuando encontramos una tumoración en la mama en una mujer, que se hace la mastografía o el ultrasonido, nos marca un BIRATS 4 con alto grado de malignidad, de probabilidad de malignidad, porque son estudios que nos marcan probabilidad, no nos marcan diagnóstico, tenemos que hacer el siguiente estudio. Y bueno, ¿cuál es el siguiente estudio? Es ir a tomar una biopsia de esa lesión para mandar a analizar y que el patólogo nos diga qué tipo de lesión es y nos confirme el diagnóstico, ya sea de un cáncer o nos diga que es una lesión benigna que podemos darle seguimiento. Muy bien, entonces, para que le quede muy claro a las pacientitas, el caminito sería conocer su mama. Una vez que ven algo raro en mama, alguna tumoración por ahí, hay que ir al especialista. El especialista va a determinar cuál estudio es mejor para él, si el ultrasonido, la mastografía, etcétera. Se manda a hacer eso, se clasifica y luego ya una vez que se tiene la clasificación, pues ya podemos pasar a biopsia o no pasar a biopsia si fuera necesario, ¿verdad? Exacto, depende de la clasificación, es el seguimiento que se da a las pacientes. Hay clasificaciones que se les da seguimiento 6 meses con un nuevo estudio y ve cómo progresa la lesión, si se mantiene, si crece. Es muy importante el flujo Doppler en este tipo de lesiones, hablando del ultrasonido. Pero bueno, una vez clasificada podemos decidir qué es lo que sigue con la paciente. Si requiere biopsia, pues se va a la biopsia. Si requiere seguimiento, le damos el seguimiento que se requiera, pero siempre tratando de brindar la mejor atención posible para que las pacientes se diagnostiquen de forma temprana y las que requieran sean tratadas. Muy bien. ¿Y qué factores de riesgo tiene esta enfermedad? Bueno, esta es una enfermedad en la cual los factores de riesgo se vuelven de suma importancia. ¿Por qué? Porque no hay una etiología determinada, es decir, no tenemos un factor etiológico, una causa de la enfermedad, se tienen distintos factores de riesgo. Hay que tener mucho cuidado al explicar esto porque no quiere decir que todas las pacientes que tienen factores de riesgo van a tener cáncer de mama, pero tampoco quiere decir que una paciente que no tenga factores de riesgo no puede tener cáncer de mama. Es decir, el tener factores de riesgo solamente aumenta el riesgo a las pacientes de padecerlo, pero no son como un factor etiológico determinante. El principal factor de riesgo, como ya lo había mencionado, es la edad. Es un cáncer que aparece más en edades avanzadas de la vida, sobre todo por arriba de los 50 años. Por eso el escrutinio comienza alrededor de los 40 años. Otro de los factores de riesgo muy importante que tenemos que manejar es la historia familiar de cáncer de mama. Sobre todo cuando hay familiares de primer grado que tuvieron cáncer de mama. Mamá, hermanas, hijas, incluso se ha manejado como también abuelas. Entonces es importante conocer los antecedentes heredofamiliares que tenemos para saber a qué enfermedades somos más propensos. Y el tener historia familiar de cáncer de mama sí nos confiere o le confiere a la mujer más riesgo de tener cáncer de mama. No solo a la mujer, también al hombre. Hablando de cáncer de mama, si bien la gran mayoría, el 99% de los casos son en mujeres, existe un 1% que no es tan despreciable que también se puede presentar en hombres. Pero bueno, la historia familiar de cáncer de mama. Dentro de los factores de riesgo, otro es obviamente ya haber padecido cáncer de mama. Si una mujer ya tuvo cáncer de mama, existe riesgo de que lo vuelva a presentar en la otra mama. Y bueno, se han determinado, lo más novedoso, se han determinado algunos genes que confieren riesgo elevado en la población de tener cáncer de mama. Sin embargo, estos continúan el día de hoy por hoy continúan siendo algo
que no es costo-beneficio medirlos, por eso en las instituciones no se cuenta con ellos, porque el determinar esos genes es muy costoso, pero ya existen en la actualidad. Son los genes BCRA1 y BCRA2, que aumentan demasiado el riesgo de cáncer de mama. Estuve revisando algunas series y una paciente con BCRA1 tiene un riesgo, tiene una probabilidad de generar cáncer de mama desde el 50 hasta el 95%. Algunas otras series dicen que del 85%. Entonces es muy elevado. De ahí surge el manejo de tratamientos profilácticos a este tipo de pacientes para que puedan disminuir el riesgo. Entonces, otro de los factores de riesgo son los factores que tienen que ver con el estado hormonal de la paciente, es decir, el estado en que la paciente está sometida a altos niveles de estrógenos. Aquellas pacientes que presentaron su menopausia de forma temprana, antes de los 10 años, aquellas pacientes que presentan su menarca de forma temprana, antes de los 10 años, es decir, el inicio de sus menstruaciones empezó de forma temprana, aquellos pacientes que presentaron su menopausia tardía, es decir, que menstruaron hasta edades por arriba de los 50, 52 años, tienen más factor de riesgo porque estuvieron sometidas a más tiempo a niveles de estrógenos altos y a niveles de progesterona altos. También aquellas pacientes que tienen su primer embarazo por arriba de los 30, 35 años es otro factor de riesgo, o las pacientes que no tuvieron embarazos, eso les confiere factor de riesgo para presentar la enfermedad. Aquellas pacientes que no dieron seno materno también es un riesgo importante para tener cáncer de mama, y eso se engloba todo eso en pacientes que estuvieron sometidas a niveles de estrógenos altos. Otro de los factores de riesgo importantes, se tiene que decir, aunque el nivel de riesgo que leve es muy bajito, es el uso de anticonceptivos hormonales y también el uso de terapia hormonal de reemplazo en pacientes menopáusicas. Si bien estos dos tratamientos elevan el riesgo, no lo elevan de forma tan importante como la gente lo piensa, pero se tiene que decir que sí eleva un poco el riesgo. Y bueno, muy importante, ya que estamos aquí en Adara, es que la dieta, llevar un adecuado sistema de alimentación es algo protector, y una mala dieta alimenticia es un factor de riesgo también importante. Y otro de los factores que se agregan es el tabaquismo y el alcoholismo. El alcoholismo sí aumenta de forma importante el riesgo de tener cáncer de mama en las mujeres. Mencionabas que la lactancia pudiera ser un factor protector para el desarrollo de cáncer. ¿Cuál es la razón de este? Bueno, el hecho de tener unos lobulillos funcionando, produciendo leche materna, el hecho de tener unos conductos que conducen la leche, el hecho de la succión del bebé, todas las hormonas, el hecho de usar la maquinaria que el organismo nos brinda, es decir, la glándula mamaria para la función que fue determinada, se ha visto que reduce el riesgo de cáncer de mama. El saber por qué la reduce, en realidad pues no hay como un mecanismo por el cual algunos de los factores de riesgo mejoran o aumentan el riesgo de cáncer de mama, como el alcohol, la alimentación, los estrógenos. Bueno, los estrógenos sí hay más o menos el mecanismo, pero el hecho de saber cuál es el mecanismo por el cual lo reduce no existe. Lo único que existe pues son grandes estudios en los cuales se ha determinado menor prevalencia de la enfermedad en pacientes que lactan, o menor prevalencia de enfermedad en pacientes que tuvieron una menarca a una edad adecuada, y mayor prevalencia en las cuales no. Entonces de ahí surge los factores de riesgo, es decir, el riesgo relativo de tener ciertas enfermedades y ciertas patologías oncológicas. Muy bien. Entonces, pues definitivamente esa es otra de las razones por las que promovemos la lactancia materna, que también va a ser un tema más adelante del que vamos a estar hablando. Y por otro lado, ¿cuál es el cuadro clínico en estas pacientitas? Bueno, el cuadro clínico, ¿cómo se presenta la paciente? La mayoría de las veces existen dos tipos de pacientes. Una paciente que siente una tumoración en su mama y acude a consulta para valorar la tumoración, se piden los estudios pertinentes y se sigue el camino que habíamos mencionado. Y el otro cuadro clínico es una paciente completamente asintomática, que es un punto muy importante que tenemos que tocar. O sea, en ocasiones no hay síntomas, y eso es muy importante porque de lo que se trata es de diagnosticar esta enfermedad cuando se encuentra en el estadio preclínico, es decir, cuando todavía no ha dado síntomas. Y eso, cuando encontramos una paciente
que llega sin síntomas, pero que se hizo su mastografía de rutina, que se tiene que hacer cada 2 años, y llega con una lesión sospechosa. Esa lesión la biopsiamos y nos encontramos con un carcinoma ductal o lobulillar in situ. Ahí es cuando entendemos cuál es la importancia de estar insistiendo en estarse haciendo la mastografía cada 2 años para poder diagnosticar este tipo de lesiones, porque es cuando el tratamiento tiene una mayor probabilidad de ser curativo. Es decir, de realizar un tratamiento quirúrgico, cualquiera de los que sea, y terminar con el problema de raíz sin que la paciente desarrolle una de las etapas avanzadas de la enfermedad. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque el diagnóstico temprano es fundamental. No es lo mismo diagnosticar una mastografía con una lesión chiquita a que la paciente acuda cuando ya tiene una naranja en la mama. Porque uno de los factores pronósticos en la enfermedad existen 2 factores pronósticos muy importantes. Uno es el tamaño del tumor y otro es la presencia de ganglios en la axila, porque el tumor, si bien comienza en la mama, una vez que rompe el ovulillo o que rompe el ducto, que se convierte en un carcinoma invasor, que es una de las grandes clasificaciones, carcinoma ductal in situ, cuando se encuentra en el ovulillo o en el ducto, y carcinoma de mama invasor, cuando rompe la estructura y se sale a la mama. Una vez que se sale a la mama, existe posibilidad de que por medio de los drenajes linfáticos llegue a los ganglios. Eso ya se considera como un carcinoma invasor. Entonces, el chiste es diagnosticar esto antes de que rompa el ovulillo, antes de que rompa el ducto, antes de que se genere un tumor grande, y no hay otra forma que haciendo las mastografías. De ahí que, como les mencionaba, se divide en 2 grandes grupos de pacientes: las que llegan con mastografía normal sin ningún síntoma, como nos gusta, como deberíamos encontrarlas, y las pacientes que ya llegan con una tumoración grande en la mama para hacer el protocolo de estudio. Entonces, básicamente son las 2 formas de presentación. Muy bien. ¿Y cuál es el tratamiento de estos pacientitos? Bueno, el tratamiento, como les mencionaba, depende mucho del estadio en el que nos encontramos. Nos gusta encontrarnos con estadios tempranos, donde el tratamiento quirúrgico, es decir, la cirugía, nos ayuda a reducir el riesgo o a terminar con la enfermedad. Entonces es importante explicarles que la cirugía de mama, la mastectomía radical, es hoy en día el manejo adecuado para este tipo de pacientes. Existen algunas opciones de tratamiento, sobre todo estéticos, para aquellas pacientes que son reacias a la cirugía radical de mama, como la tumorectomía, como la cuadranectomía. Tumorectomía es entrar, quitar el tumor con algo de bordes alrededor del tumor para tratar de controlar la enfermedad. Cuadranectomía es entrar y quitar un cuadrante de la mama donde se encuentra contenido el tumor. Y mastectomía, pues obviamente es quitar toda la mama. En realidad, ¿quién decide cuál es el tratamiento más adecuado por la mama? Generalmente un especialista, que es el oncoginecólogo, que es, a final de cuentas, el que termina por decidir, de acuerdo a las condiciones del tumor, de acuerdo a los estudios de extensión, cuál es el tratamiento más adecuado para cada paciente y cuál es la forma que tenemos de reducir el riesgo. Y dependiendo de la clasificación posquirúrgica que se realice, dependiendo del tamaño del tumor, dependiendo de la presencia de ganglios axilares, es el tratamiento adyuvante que se realiza, porque se ha descrito también que pacientes posoperadas de mastectomía requieren un tratamiento a base de radioterapia local y muchas veces requieren tratamiento de quimioterapia también. Es muy importante que una vez que entramos a la clasificación de los tumores, es muy importante que una vez que se retira la pieza quirúrgica ya clasificada como cáncer de mama, existe una subclasificación del cáncer dependiendo de si el tejido tiene o no receptores para hormonas, tiene o no receptores para estrógenos, y de ahí surge el tratamiento después del cáncer de mama. Es decir, se clasifican los tumores después del tratamiento quirúrgico en 4 tipos de tumores, que nosotros en el argot médico lo conocemos como luminal A, luminal B, HER2 y uno que se llama triple negativo. Esto tiene implicaciones tanto para el tratamiento como para el pronóstico de la enfermedad. Los luminal A y los luminal B son aquellos tumores que tienen receptores para estrógenos y progesterona.
Estrógenos y progesterona son unas hormonas que se producen en los ovarios y que generan crecimiento en algunas células del organismo. Pues algunos de los tumores de mama tienen receptores para estas hormonas. Es bueno tener receptores, ¿por qué? Porque sabemos cómo tratarlas. Simplemente en este tipo de pacientes se usan mecanismos para bloquear esos receptores y esa es la forma de tratamiento. Existen otros tipos de tumores como son los tipos HER2. HER2 es un factor de crecimiento epitelial que tenemos todos nosotros en todas las células. Pero hay algunos tumores de mama que presentan una sobreexpresión de ese factor de crecimiento y esa sobreexpresión confiere una mayor velocidad de crecimiento y confiere una mayor gravedad o un pronóstico más malo del cáncer. La buena noticia es que pacientes que tienen ese tipo de factores HER2 ya existe tratamiento específico contra el HER2, que es un medicamento que se llama trastuzumab, que es un anticuerpo que va dirigido contra el HER2 y generalmente este tipo de pacientes tienen buena respuesta al tratamiento. Y bueno, el lado oscuro de la clasificación son los triples negativos, aquellos tumores de mama que no tienen receptores de estrógeno, ni receptores de progesterona, ni tienen un HER2 sobreexpresado, es decir, que no sabemos cómo tratarlos, o sea, ni trastuzumab ni bloquear las hormonas les va a ayudar. Son las pacientes que tienen el pronóstico peor. Muy bien. Y deciden, me gustaría mucho que explicaras un poquito de la quimioterapia, la radioterapia, cómo funciona esto. Bueno, hablando de los tratamientos quimioterápicos, sabemos que son medicamentos que van destinados a disminuir la velocidad de reproducción, es decir, el índice de mitosis, y atacan sobre todo a células que se multiplican de forma muy rápida. Por eso de ahí surge las principales complicaciones del tratamiento, es decir, si bien las células del cáncer se multiplican de forma muy rápida y son diana perfecta para los tratamientos quimioterápicos, igual que los tratamientos con radioterapia, el problema es que los tratamientos no son tan específicos solamente contra esas células y atacan también células del organismo propio y de ahí surgen las principales complicaciones. Atacan células de la sangre, por ejemplo los leucocitos, por eso en los pacientes que se les aplica quimioterapia bajan los leucocitos y eso hace que el paciente sea más susceptible a cierto tipo de infecciones porque su sistema inmunológico está comprometido. En general, la quimioterapia ataca muchas de las células del sistema inmunológico, por eso hablamos que los pacientes que están en quimioterapia se encuentran inmunocomprometidos y pueden ser susceptibles a infecciones. Atacan células de la piel, por eso la calidad de la piel en pacientes que están en quimioterapia pues disminuye mucho, hay resequedad de la piel, puede haber heridas y por eso en los pacientes también se cae el pelo, porque atacan células del folículo piloso que son células de muy alta replicación y estos pacientes son algunas de las complicaciones. Ataca el sistema digestivo y hay algunos otros puntos donde ataca los medicamentos que se tratan de paliar con algunos otros medicamentos tratando de disminuir las molestias, pero que a fin de cuentas terminan siendo riesgo-beneficio adecuados para tratar cualquier tipo de cáncer. Ok, pues es un tema de gran importancia por la cantidad de personas que se ven afectadas, pero también es un tema de gran importancia en el caso de nosotros, para nuestros pacientitos, porque la dieta genera un factor protector para el desarrollo de estas enfermedades. ¿Sí? No quiere decir que quien esté a dieta tiene cero riesgo de desarrollarlo, ya lo dijo Juan Pablo, es una enfermedad que tiene muchos factores de riesgo, en los cuales hasta está involucrada la cuestión genética, pero si nosotros vamos quitando cada uno de esos factores de riesgo, pues entonces tenemos menos, valga la redundancia, riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces, uno de ellos pues va a ser la alimentación. Más adelantito voy a tocar en otro podcast un poquito de dieta y inflamación. Voy a tocar en otro podcast un poquito de dieta y cáncer. Entonces más adelante voy a profundizar en esa área que es de gran importancia, pero por lo pronto terminamos este podcast agradeciendo la presencia de Juan Pablo y a mí me encantó la manera en que desarrollaste el tema, muy sencillo, y nada más te pediría que nos ayudaras diciéndonos cómo te pueden contactar nuestros pacientes para diagnóstico, seguimiento, etcétera.
Sí, claro que sí, muchas gracias. Estamos para servirles, para atenderlos. Estoy actualmente en el Hospital Santé, en el segundo piso. El teléfono para las citas es 820-1525. Ahí pueden contactar para citas cuando gusten. Y bueno, nada más recalcar la importancia de estarse haciendo sus chequeos cada 2 años, su autoexploración y el chequeo cada año con algún experto que la revise para poder determinar o poder diagnosticar este tipo de lesiones a tiempo y poderlas tratar de forma correcta sin que esto repercuta en un cáncer avanzado, que el tratamiento termina siendo eh, solamente para disminuir las molestias y no termina siendo curativo. Entonces la importancia de diagnosticar este tipo de lesiones a tiempo termina siendo primordial el día de hoy y termina siendo la base de poder disminuir la mortalidad de las pacientes en lugar de estar tratando pacientes con cánceres avanzados, que en realidad la esperanza de vida es muy corta. Bueno, pues muchas gracias, Juan Pablo. También vamos a dejar aquí escrito por ahí la página o la fanpage que tiene en Facebook Juan Pablo, Guajardo Fertilidad. Y pues muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Por aquí los esperamos más adelante en uno diferente. Y pues les pedimos nos ayuden a compartir para llegar a un poquito más de personas. Muchas gracias.